Todas tenemos una historia que contar, nuestra historia. Algunas con bonitos momentos, historias alegres, divertidas, otras no tan bonitas. Hemos pasado por problemas, dificultades, situaciones que han escapado a nuestro control. Hemos tenido momentos buenos, pero también malos o muy malos. Pero toda mi historia y la tuya nos ha traído hasta aquí, a este momento, y la historia continúa, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo continuamos? ¿Qué historia quiero para mí, para mi vida y las personas que me rodean? Entonces me vuelvo, miro atrás en el tiempo, al principio. En mis historias destacadas puedo comprobar que Dios ya estaba, lo sabía todo. Ya me conocía, incluso en el momento en el que yo no era consciente de ello. En las noches, cuando todo parecía oscuridad, cuando no podía dormir y los problemas me desvelaban, Él agarraba mi mano. También en los momentos de alegría, los felices, aquellos de llegar hasta llorar de la risa o felicidad. Y entonces entiendo cómo seguir adelante. Necesito agarrarme a Él y decido hacerlo para que mi historia pueda ser escrita, publicada, como una historia llena de fe. Porque por la fe, el mundo se llena de historias de bendición y ayuda de Dios. Por la fe, esclavos fueron liberados, se sanaron enfermos, se abrieron mares, resucitaron muertos. Por la fe se restauran relaciones, se hace justicia, se ganan batallas, se aprende a perdonar. ¿Y yo? Yo quiero llenar mis stories de fe. ¿Y tú? Entrégale a Él tu corazón, todas tus historias. Síguelo. Con Él hay nuevos comienzos y podrás descansar sabiendo que Él tiene tu vida, tu historia bajo control. Y que todas podamos escuchar al autor de nuestra vida decir: «Oh mujer, grande es tu fe, que se cumplan tus deseos». Muy bienvenidas a todas a esta reunión que con tanto cariño preparamos siempre para todas nosotras. Gracias por elegir estar con nosotras en esta tarde. La verdad que esto nos hace enormemente felices. El poder compartir, el poder estar y el poder pasar un tiempo donde pueden cambiar muchas cosas. Tenemos que estar abiertas a todo lo que el Señor quiere hacer en este día, en nosotras y en nuestro entorno, pero especialmente en nosotras. Hemos acabado de ver un vídeo, ¿verdad?, donde nos habla de historias, muchas historias. Y qué bueno que en esta tarde Dios quiere escribir una historia en tu vida. Dios quiere escribir algo especial. Hemos visto que hay historias de amor, que son románticas, son bonitas. Hay historias realmente impactantes. Hay historias de terror, hay historias de miedo, hay historias que te impactan, que te conmueven. Bueno, historias que muchas hemos vivido o han vivido, historias realmente dramáticas. Pero también hay historias felices. Pero en esta tarde vamos a ver una historia muy especial, que quizá tú no has reparado en que esa historia se podía escribir también en tu vida. Y es mi historia de fe, tu historia de fe. La fe es tan importante en las vidas porque te pueden hacer salir o pasar por esas circunstancias, esos momentos tan difíciles, y los puedes pasar de una manera diferente cuando tu fe está bien activa. Tu fe está dispuesta a creer a Dios y que Dios tiene un propósito en todas las cosas, por difícil que haya sido lo que hayas atravesado. Por eso en esta tarde queremos motivarte, queremos llevarte a que tú puedas creer que se puede escribir una nueva historia en tu vida, una historia de fe.
Y qué mejor manera de empezar que cantando una alabanza, cantando un aleluya frente a todas las oposiciones, frente a todo lo que se levanta en contra tuya. Vamos a cantar un aleluya a nuestro Dios. Vamos, acompáñanos con tus palmas. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar, aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Vamos, con tus palmas, levanta una melodía, levanta una alabanza en esta noche. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya y veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierde descontrol en mí. Voy a cantar, aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Oh, te adoramos, levanta tu alabanza, cántale, cántale. Canta más fuerte, 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 canta más fuerte. Con el enemigo frente a mí, canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Canta más fuerte, con el enemigo frente a mí. Canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. Canta más fuerte, mi alma melodía es. Canta más fuerte, el cielo peleará por mí. Voy a cantar, aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Voy a cantar, aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas mi fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Preciosa canción, una canción que nos insta, una canción que nos motiva, que nos desafía a cantar un aleluya en medio de la prueba, en medio de la adversidad, un aleluya
de gozo, de fe frente al enemigo. Me he gozado escuchando esta canción, como también leyendo los relatos de este libro, Mi historia de fe. Y a través de las páginas de este libro vamos a poder descubrir diferentes relatos que cuentan experiencias, sentimientos, situaciones que muchas mujeres han atravesado a lo largo de su vida. Todas ellas mujeres de fe. Diferentes relatos, historias, todas ellas diferentes, pero con un punto en común: la fe. Mujeres que creyeron a Dios. Capítulo a capítulo vamos a ir descubriendo a esas mujeres. Vamos a poder escuchar esos maravillosos relatos que merecen ser contados para que juntas podamos conocer el poder de Dios. Vamos. Nuestra historia de fe comienza cuando quisimos ser padres nuevamente. Samuel tenía 3 años y pensamos que era el momento de tener otro niño. Pasaron los meses, pasaron ya 2 años y el bebé no llegaba. Entonces nos hicimos pruebas y al final nos dijeron que yo tenía un problema en mi cuerpo y que solo podía quedarme embarazada si era posiblemente con una in vitro. Entonces nosotros fue como decirnos: no vas a poder quedarte embarazada, porque incluso habíamos hablado que ese tratamiento in vitro era más caro, era un tratamiento más agresivo y que hasta ahí no íbamos a llegar. Lo que más íbamos a hacer de pronto era hasta una inseminación, pero no más. Entonces nos pusimos muy tristes, le explicamos a Samuel que no podíamos, que la mamá tenía un problema, que no podía tener ese hermanito, y fue muy difícil porque Samuel era un niño que siempre pedía ese hermanito. Durante esos 2 años nosotros orábamos por ese hermanito. Samuel quería ese hermanito. Él fue a decir al cole que yo estaba embarazada. Él tenía muy claro que él quería ese hermano. Entonces a partir de ahí dejamos de orar juntos por ese hermano. Cada uno, tanto mi esposo como yo, orábamos en nuestra oración personal, pero nunca más lo volvimos a hacer con Samuel. Un día después de todo esto, pues porque Samuel lo entendía, pero luego volvió a la iglesia, dijo: pero ¿por qué si vosotros tenéis hermanos? Y eso nos partía el corazón cada vez que él nos decía eso, porque nosotros podíamos lidiar con nuestro dolor, pero cuando él era el que lo decía nos ponía muy triste. Y le dijimos: Samuel, tienes que ver que eso no es cuestión de los papás, así que pide, si tú quieres un hermanito, se lo pides a Dios, pídeselo a él con todas sus fuerzas, porque los papás no pueden. A partir de ahí volvimos a orar juntos en familia por ese hermanito. Empezamos a ir a otro médico a ver si había otro diagnóstico. Lo que hicieron fue que me mandaron anticonceptivos para apalear un poco lo que tenía en mi cuerpo. Y recuerdo que en el Congreso de Mujeres Nancy Amancio oró por fertilidad. Lupe nos contó que se había aferrado a una de las canciones de ella, Arrebato, en un tiempo difícil cuando también pasó por una situación así. Y yo orando una vez le dije: Señor, o sea, si no es tu voluntad darnos ese bebé, ayúdame a aceptarla y que yo no me sienta triste cada vez que me llega la regla, porque tenía un dolor muy fuerte ese día en el corazón. El Señor me dijo: pues pídelo, pelea por ese bebé que tú quieres. Y eso empecé a hacer, empecé a orar, no diciendo: Señor, que sea tu voluntad, sino de verdad diciéndole que yo quería, que deseábamos como familia ese hermano para Samuel. Y escuchando las canciones de Nancy Amancio, me aferré, anulo los decretos del infierno, anulo todo pacto que hayan hecho, profetizo vida sobre este cuerpo. Y Samuel me decía: mamá, no es cuerpo, es pueblo. Y yo lo hacía aposta porque yo estaba profetizando vida sobre mi cuerpo. Y llegó el confinamiento, yo dejé tomarme los anticonceptivos porque se me olvidaban, y con toda la situación del COVID pues lo hice como a un lado. Y después del confinamiento, cuando fue de las escaladas, tuvimos la sorpresa de que ese milagro llegó. Y ahora, después de 5 meses, estamos con ese bebé que es el milagro que Dios nos ha dado a nuestra vida. Estamos muy felices como familia porque nuestra historia de fe ha tenido ahora una hermanita para Samuel. Y nada, estamos muy contentos. A mí
dio muy duro cuando mi mami y mi papi dijeron que mi mami no se podía quedar embarazada. Pero cuando me dieron la noticia de que de que iba a tener una hermanita, me puse contentísimo. Adiós. Adiós. Hola, esta es mi historia de fe. Para la época del confinamiento se produjeron muchos ERTES y mi empresa consideró la posibilidad de realizar uno, lo cual implicaba que me quedaría momentáneamente sin trabajo. Eso generó en mí mucha ansiedad y estrés, pero recordé que orar es el único paso a dar en situaciones como esta, y así lo hice. En medio de toda esa incertidumbre, Dios trajo una palabra a mi corazón que en repetidas ocasiones he recibido, y es Salmos 56, del 3 al 4. En el día que temo, yo confío en Dios y no siento miedo. Si Él está conmigo, ¿quién puede hacerme mal alguno? Yo me aferré a esa promesa, y cuando volví a comentar con mis jefes cuál era mi situación, para mi sorpresa, ellos me habían dicho que ya no tenía por qué irme al ERTE, porque los días que estuve de vacaciones iban a ser los únicos que estaría fuera, porque era de incorporación inmediata. Así que solo Dios es capaz de hacer lo imposible posible. Si hoy necesitas un milagro, te exhorto a que creas con fe. Al que cree, todo le es posible. No tengas miedo. Tu fe te mostrará tu milagro. Buenas tardes, chicas. Nada, quiero dejaros un pequeño testimonio de fe sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio. Llevo 9 años casada y a los poquitos meses, tras 2 abortos, descubrimos que tras una enfermedad en los ovarios de la que sufro, iba a haber una imposibilidad de ser papás fácilmente. Y nada, tras oración, reconozco que tiré alguna vez la toalla, pero enseguida mi marido me hizo volver a recuperarla. No perdí la fe, perseveramos, y después de esos 9 años tenemos 3 preciosas princesas. Esta es nuestra última princesa, tiene 10 días. Y nada, simplemente decir que durante estos años ha sido un auténtico desafío de fe, pero sí que es verdad que nunca la llegamos a perder. Como bien digo, es un desafío, porque siempre que me he quedado embarazada, en cada embarazo también he tenido que luchar por ellas. En oración hemos tenido que batallar y declarar sobre ellas vida, sanidad, pero no perdimos la fe. Son auténticos desafíos de fe. Y nada, simplemente deciros que, sobre todo aquellas que estén en el camino, que estén en el proceso, o quizá no sé, ya no de un embarazo, sino de una enfermedad, o quizá de algo personal, que no pierdan la fe, que sigan batallando, que Dios es un Dios de promesas, que todo lo cumple y Él nunca nos deja. Así que nada, sigamos perseverando y sigamos batallando por todo aquello que nos pertenece. Sin mucho más que deciros, os mando un gran saludo a todas y bendición. Qué impactantes los testimonios que acabamos de escuchar. Mujeres valientes que caminan en fe para alcanzar los milagros. Tal vez te puedas identificar con algunas de ellas. Tal vez tengas tu propio testimonio, o tal vez estés esperando ese milagro. Sigue caminando en fe con el infinito. Y ahora vamos a ponernos ahí donde estés de pie,
porque vamos a seguir con esa fuerza que el Señor nos da para poder danzar con Dios. Así que el Señor te bendiga y a disfrutar este precioso momento. Todo el mundo danzando. Que se escuche. Vas a caminar por fe. Sí, caminaré por fe. Y vas a danzar tú por fe. Sí, voy a danzar por fe. Pero que vas a caminar por fe. Sí, caminaré por fe. Voy a danzar 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 por fe. ¡Fuerte! Vas a caminar por fe. Sí, caminaré por fe. Y vas a danzar tú por fe. Sí, voy a danzar por fe. Pero que vas a caminar por fe. Sí, caminaré por fe. Voy a danzar 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 por fe. Camino por fe, camino por fe, muy más allá de mi mirar, me alabanza de entre manos evidencia que yo camino por fe, camino por fe, muy más allá de mi mirar, me alabanza de entre manos evidencia que yo camino por fe, camino por fe, muy más allá de mi mirar, mi alabanza de ti manos evidencia que cuando pienso en la bendición que viene, me hace perder la cabeza, ser algo loco. Cuando pienso en la bendición que viene, me hace perder la cabeza, ser algo loco. Cuando pienso en la bendición que viene, me hace perder la cabeza, ser algo loco. Cuando pienso en la bendición que viene, me hace perder la cabeza, ser algo loco. Vamos, pueblo de Dios, para danzar por fe. Voy a 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 danzar por fe. Pues sí, vamos a caminar por fe. Aunque no veamos el camino abierto, Dios abrirá camino delante de cada una de nosotras. Y qué bien, estamos tan felices porque Dios nos ha dado el privilegio de tener en esta tarde con nosotras a una mujer con una trayectoria que si la conoces, muchas de vosotros la conocéis y hoy seguro que vamos a poderla conocer un poquito mejor, una mujer con una trayectoria de fe. Ella ha caminado, ha transitado ya y vamos a poder escuchar seguro desde la experiencia a nuestra amiga, hermana, querida. Ella es madre, ella es esposa y ahora yo creo que el título que más le encanta es, pronto va a ser abuela. Ella es Reyes Escobar, amada por nuestra iglesia. Así que abre tus ojos, abre tu corazón, abre tu mente para recibir la palabra que Dios ha puesto en su corazón para esta tarde, para cada una de nosotras. Así que bienvenida. Reyes, te queremos.
Ahora escuchamos lo que Dios ha puesto en tu vida para nosotras. Hola, ¿qué tal? Es una bendición poder estar aquí y poder compartir con vosotras. Os saludo desde Zaragoza, desde mi casa. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos poder conectarnos y disfrutar, aun estando tan lejos. La verdad es que este tiempo está siendo difícil, pero también tiene estas cosas que podemos conectar y recibir y comentar y que Dios nos pueda hablar, ¿verdad?, de diferentes lugares. Así que muchas gracias a todas las mujeres allí en Alicante. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con vosotras. Le doy muchas gracias a mi querida amiga Mari Carmen y ella como pastora principal que me haya invitado y a cada una de las que pertenecen a ese grupo de liderazgo de mujeres que son tan hermosas y que preparan cosas tan buenas para vosotras y para vuestra vida. Y estamos aquí porque quiero compartir con vosotras en este momento lo que Dios me habló por medio de la palabra que me transmitisteis, que ibais a trabajar en este sábado. Y bueno, el título, ¿verdad?, es la historia, o mi historia, mejor, mi historia de fe. Y me gustó mucho ese título, ese lema, esa forma de empezar la reunión de este día. ¿Por qué? Porque aunque es una frase corta, hay dos palabras que yo creo que son muy importantes. Está la palabra historia y la palabra fe. La palabra historia me gusta porque al fin y al cabo la historia de mi vida son mis años, mis circunstancias, lo que yo he vivido, todo el bagaje de mi vida, cómo se ha ido desarrollando, lo que he aprendido, lo que he disfrutado, los momentos difíciles. La historia es nuestra vida, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es algo bello y algo bonito, porque hayamos pasado cosas buenas o cosas malas, nuestra historia siempre nos tiene que hacer crecer y desarrollarnos. Y a la vez habla de una historia, no de cualquier historia, sino de una historia de fe. Y la fe es fiarse de Dios. Es la definición que a mí más me gusta. Fe, fiarse de Dios. Creer que Dios puede hacer todas las cosas y que si Dios lo dice, Dios lo hará. Hace tiempo leí que la auténtica fe estaba basada en la verdad, pero en la verdad con mayúscula y no en los sentimientos. Y es cierto, esto es algo que tenemos que tener muy claro como cristianos, que la fe no está relacionada con nuestros sentimientos. Los sentimientos son necesarios y en cierta manera son buenos, ¿verdad? El estar tristes, el estar contentos, tener diferentes emociones en nuestra vida. Pero las emociones, los sentimientos no es lo que tiene que regir nuestra fe, porque entonces nos confundiremos. Hay un ejemplo muy claro para explicar realmente lo que es la fe y lo voy a explicar de una forma sencilla, ¿verdad? Sencilla y práctica. Si nosotros nos vamos a sentar en una silla, no pensamos que nos vamos a sentar en ella porque la tenemos mucho cariño o porque, ay, qué bonita, o porque nos recuerda cosas. No entran en juego nuestras emociones. Simplemente vemos que es una silla segura con las patas bien apoyadas en el suelo y entonces nosotros hacemos el acto de fe de sentarnos en ella, porque vemos que es sostenible, que se sujeta bien y que nos sujetará bien cuando nos sentemos en ella. De esa misma manera tiene que ser nuestra fe. Nuestra fe está basada no en lo que nosotros sentimos, y podemos sentir muchas cosas y podemos experimentar muchas cosas en nuestra vida, pero no está basada nuestra fe en lo que sentimos, sino que está basada en las verdades incuestionables de Dios y en las promesas que Dios ha dado a nuestra vida. En eso debe estar basada nuestra fe. Hay una fórmula matemática del reino de Dios que creo que es muy importante y que es clave para el desarrollo de nuestra fe. Y es que si Dios lo dice, sumado a que Él nunca miente, se cumplirá en nuestra vida lo que Dios prometió. Y os lo vuelvo a repetir, si Dios lo ha dicho y Dios nunca miente, se cumplirá lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Amén. Pues lo fundamental
entonces es que reflexionemos sobre nuestra fe. ¿Cómo es mi historia de fe, verdad? No es tanto la fe creer en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, ¿verdad? Y simplemente cree que Dios existe y ya está. Hasta la Biblia nos dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Ellos creen en la existencia de Dios. La fe va mucho más allá. La fe es creer a Dios, creer lo que Él nos dice, creer su palabra, creer sus promesas, creer lo que Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, creer que lo que Él dijo siempre, siempre se va a cumplir. No importa lo loco que parezca, a veces las cosas de Dios y las cosas de fe parecen muy locas, ¿verdad? No importa lo diferente que sea de nuestros planes, debemos fiarnos de Dios y dejarnos llevar por el Señor en nuestra vida. El confiar en Dios siempre nos lleva a un cambio en nuestras acciones. Cuando confiamos en Dios, la mayoría de las veces cambiamos nuestras acciones y comenzamos a hacer las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Si creemos que Dios lo hará y depositamos nuestra fe en Él y su palabra, Dios lo hará. El problema, en ocasiones, en cada una de nosotras, es que mentalmente podemos creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios cumple sus promesas, que siempre hace su voluntad en nuestra vida. Lo difícil de todo eso es ponerlo en práctica. Cuando llega el momento, cuando llega la circunstancia, tenemos que poner eso en práctica en nuestras vidas. Y eso que decimos, que creemos, que sabemos que Dios cumple, que Dios es real, que Dios está ahí, que Dios responde, cuando pasan las circunstancias en nuestra vida, cuando estamos pasando por diferentes circunstancias y diferentes procesos en nuestra vida, es cuando nosotros tenemos que dejar que esa fe se desarrolle y que esa fe trabaje en nuestra vida. Y eso es una lucha constante del ser humano. No es que seamos mejores ni peores, es una lucha constante en el ser humano que tenemos que trabajar. Pero depende mucho de cómo nosotros creamos lo que Dios va a hacer, cómo podemos desarrollar nuestra vida de fe y cómo podemos madurar en nuestra vida cristiana. Y os quiero poner un ejemplo de la Escritura. Si todos recordamos la resurrección de Jesús, la gloriosa resurrección de Jesús entre los muertos, y recordamos algo tan hermoso y ese privilegio tan hermoso que Dios le dio a las mujeres, que fueran las primeras que vieran a Jesús resucitado, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Dios sabe las características de las mujeres, nuestro ímpetu, el deseo de hacer cosas y de ver y de experimentar, ¿verdad? Y de emocionarnos también. Así que allí iban tristes las mujeres llorando hacia la tumba, ¿verdad? Y de repente un ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ellos creen que realmente Jesús ha resucitado. Y van corriendo a contárselo a los discípulos. Van corriendo a decirles la noticia y lo que ellas habían oído. Pero allí estaba Tomás. Y Tomás habla de que hasta que no vea y hasta que no toque sus heridas y que él no va a creer. Y Dios, en este caso Jesús, se manifiesta y él puede ver a Jesús. Y él puede tocar esas marcas, ¿verdad? Que le hicieron. Así que tanto las mujeres como Felipe pudieron experimentar y ser bendecidos por la resurrección de Dios. Pero la resurrección de Dios hecho carne, de Jesús. Pero qué bonito que las mujeres pudieron tener la fe suficiente para creer y que Tomás tuvo que tener otro proceso en el que el Señor también le bendijo y en el que Dios también hizo cosas en su vida, también se manifestó en él, ¿verdad? Pero qué bonito fue la experiencia de las mujeres, fue mucho más hermosa, fue fiarse de Dios y de lo que Dios decía a sus vidas y a sus corazones. Creer a Dios es sumergirse en sus promesas. Creer a Dios es
saber que aunque todo sea desconcertante, aunque todo sea difícil, aunque todo sea confuso, Dios está en medio de todo ello y que Dios va a dar un resultado de bendición a nuestra vida, ¿verdad? Disfrutar de la paz, aunque todavía no estemos viendo. Que la fe es tener paz en medio de las circunstancias, en el momento en el que todavía no vemos nada. Que si Él dice, lo verás, porque Él lo hará, porque de cierto Dios lo hace. Y ya sé que vivir en este mundo nos impregna de incredulidad, de desesperanza, porque eso es lo que pisamos cada día, ¿verdad? Y lo que se ve constantemente. Pero nosotros tenemos una opción que no tienen aquellos que no conocen a Dios. Y esa opción es mirar hacia el cielo, mirar hacia a lo alto y creer en el poder sobrenatural de Dios. Y os quiero hablar de mi historia de fe. No lo voy a hacer largo, pero os quiero hablar porque yo tengo una historia de fe. Desde el momento que conocí a Dios con 18 años, fue cuando yo acepté al Señor como mi Señor y como mi Salvador. Bueno, desde ese momento reconocí que Dios era mi Salvador, que Dios era mi Rey y que Dios era mi Señor. Y me di cuenta que Él no anulaba mi capacidad de pensar, sino que desarrollaba mejor esa capacidad y desarrollaba mejor mi intelecto, mis emociones, mi forma de ser. Pero también me encantó que Dios empezara a ser el que gobernara mi vida y el que me diera el camino a seguir y el que me pueda guiar haciendo la voluntad que Él tiene para Él. Porque como decía el otro día a otras mujeres con las que compartí de Cádiz, Él sabe ya mi futuro, por lo tanto Él sabe lo mejor para mí, Él sabe qué debo hacer ahora o qué es necesario ahora para que pueda llegar a ese futuro hermoso que Dios tiene para mi vida. Y veo en la Escritura y me encanta cuando habla en el principio Dios creó, así es como empieza, en el principio Dios, en el principio Dios. La Biblia nunca nos da una explicación o nos intenta demostrar que Dios existe. La Biblia es escrita por Dios, por medio de hombres usados, pero de mano de Dios. Y la Biblia no intenta hablarnos de si Dios existe o no, porque da por sentado que Dios es real y que Dios existe, ¿verdad? Y mi vida con Dios es así, es una historia de fe y de confianza en Él. Fe en que Él me dirija. Recuerdo cuando tenía 18 años y estaba estudiando la carrera de Derecho primero, era algo que había soñado desde pequeñita y cómo Dios me habló que debía de dejarlo para ir a estudiar en el Instituto Bíblico. Era algo que no entendía, algo que no comprendía, estaba estudiando algo que era hermoso para mí, algo que también podía usar para el Señor, pero decidí obedecer lo que Dios me decía. Y más tarde Dios me dio la oportunidad de estudiar otra carrera que Dios tenía preparada para mi vida. Pero decidí que mi camino, el camino que yo tenía que seguir en cuanto a lo que debía estudiar, lo que debía desarrollar, en qué debía trabajar, con quién casarme, qué desarrollar en toda mi vida, debía ser un camino de fe y de confianza en Dios y en su palabra. Así que me acerqué a Él en eso y Dios me dirigió. Pero también ha habido una historia de fe en la enfermedad. Yo he tenido múltiples enfermedades y he visto cómo Dios me ha sanado de una manera sobrenatural. Aún ya antes de convertirme vi milagros en mi familia. Vi cómo mi padre era sanado por medio de un milagro sobrenatural, de un cáncer de pulmón. Vi cómo Dios sanó a mi hermana de la vista, de otras cosas. Y vi tantos milagros sobrenaturales, pero también en mi historia de fe, mi historia de vida con Dios, he visto milagros de sanidades. He visto cómo después de tener un problema de colon bastante grave desde mi infancia hasta después de casada, el Señor me sanó por completo. He visto cómo teniendo una hernia de hiato que me molestaba, que tenía muchos problemas con ella durante casi 30 años, de repente un día Dios me sanó también por completo. He visto
tantos milagros de Dios en mi vida, en la vida de mis hijas, en la vida de mi esposo, cómo Dios ha hecho grandes milagros. Así que he tenido una vida, una historia de fe con enfermedad, pero una historia de resultados de sanidad también en mi vida. También he tenido una historia de fe de provisión, porque Dios ha provisto en mi vida. Momentos donde no teníamos nada. Yo recuerdo cuando vinimos a pastorear a Zaragoza, yo tenía 23 años, mi esposo tenía 24, comenzamos a pastorear, no teníamos ningún sueldo, y cómo Dios proveyó de maneras sobrenaturales que podría escribir un libro, ¿no? Cómo teníamos una bombona de butano que nunca se acababa, cómo cuando necesitamos dinero Dios nos los daba de una forma u otra sin que hubiéramos hablado a nadie de esa necesidad, el dinero exacto, de unas formas que un día os contaré asombrosas. Esa es también mi historia de fe, la historia de provisión de Dios. Y como resultado de esa fe en dirección, de esa fe en provisión, de esa fe en sanidad, lo que ha habido en mi vida es un resultado de una historia de vida de milagros. Porque Dios ha hecho milagro tras milagro en mi vida y en la vida de mi familia. Y es por eso que entiendo perfectamente la historia de la mujer sirofenicia, de donde se ha sacado el texto que estamos compartiendo en este día de hoy. Y veo el texto en el que Jesús le dice: grande es tu fe, hágase lo que quieres, lo que tú piensas que quieres que yo haga, que se cumpla, y tu hija sanada en este momento. Y yo creo que hay 3 puntos básicos en la fe de esta mujer que nos tienen que impactar y también que tenemos que trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. Esta vez es la única vez que Jesús, es interesante, sale del territorio judío. Pero esta mujer vivía apartada del lugar donde Jesús se encontraba en ese momento. Y quiero dejaros 3 puntos importantes en cuanto a su fe que pido a Dios que pueda desarrollar en tu vida y en la mía. El primero, la mujer salió de sus límites. Ella vivía en otro lugar, pero había oído lo que Jesús hacía. Y eso fue creando fe y confianza en que Dios también lo podía hacer en ella y en la vida de su hija. De tal manera que dice el texto que salió de su región a acercarse al lugar donde estaría Jesús. No tuvo límites de fronteras, porque ella quería que Dios, que en este caso Jesús hiciera el milagro. Así que ella salió del lugar donde estaba. Sal de tus límites. Ella salió por amor. Salió por amor de su hija, porque ella amaba a su hija y quería que Jesús hiciera un milagro para que su hija fuera sanada. Ella sabía muy bien cuál era el problema. Ella estaba endemoniada y quería que su hija fuera liberada de esa opresión. Y por amor a ella salió de sus límites. Sal tú de sus límites. Lo vemos también en la mujer que a mí siempre me encanta hablar de ella, la mujer de flujo de sangre. Ella también salió de sus límites, ¿verdad? Ella estaba cansada, enferma, agotada, deprimida seguramente, físicamente no tenía fuerzas, arruinada porque había gastado todo lo que tenía. Y no obstante, esta mujer con el deseo del milagro rompió también sus límites, rompió el límite del cansancio, rompió el límite de la incredulidad, rompió el límite de lo que pensarían de ella porque sabía que era impura por el flujo de sangre, rompió el límite de pensar cómo yo enferma y sin fuerzas y la multitud alrededor de Jesús voy a poder tocar a Jesús. Rompió ese límite por el deseo de ser sanada. Rompe tu límite. No te quedes ahí pensando que nada puede ocurrir. La mujer sirofenicia salió creyendo que su hija podía ser sanada de este tormento. La mujer del flujo de sangre salió pensando que Jesús era la única posibilidad para su vida. Rompe los límites, porque eso es fe. Rompe los límites, porque eso es fiarse de Dios. Pero también hizo algo, y es que creyó contra todo pronóstico. Su fe creció, aunque todo lo que estaba alrededor eran como señales de que no se iba a producir. ¿Cuántas veces, verdad, nos parece que Dios no nos responde o que las cosas no se solucionen y pasa el tiempo y parece que
desde el punto de vista humano, desde los ojos humanos, como que la cosa va peor en lugar de ir a mejor. Esta mujer había llegado hasta allí. Los discípulos no querían que se acercara a Jesús. Jesús, ella le habló y le dijo, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Y Jesús no la contestó, ¿verdad? En ocasiones nuestra fe se limita porque decimos, Dios no nos ha contestado, Dios no nos está hablando, llevo tiempo esperando. Pero a esta mujer no le importó, no le importó. Ella siguió hacia adelante y siguió hablando con Jesús. Qué importante que aunque no veamos nada, sigamos hablando con Jesús, sigamos poniendo nuestra petición delante de Él, porque Dios siempre nos está escuchando. Y por último, ten fe, aunque el resultado todavía no esté ahí, y confía que el resultado va a ocurrir y que el milagro va a ocurrir. Esta mujer tenía una fe que adoraba, tenía una fe y una confianza ciega delante de Jesús. Jesús le llega a decir, mira, el pan, porque él quería enseñar también a los que estaban con él, y le dice, el pan es para los hijos, no para los perrillos. Y él le dice, bueno, pero aún el amo caen migas de su mesa al suelo y los perrillos. Y ella dijo, con un poco que tú me escuches y que tú hagas, yo sé que tienes la capacidad para traer sanidad a mi hija. Así que ella se aferró aunque no veía grandes cosas, a que Dios era un Dios grande, a que Jesús era un Jesús que hacía milagros. Se aferró a eso y siguió hablando con Jesús. Y en ese momento, cuando se la ve esa perseverancia, que yo digo, ¿verdad? Una perseverancia indómita, que nada la paraba. Esa es la fe que tenemos que tener. Era impermeable al desaliento, nada la desalentaba, ni los discípulos, ni que Jesús no la hablara, ni haber venido desde lejos, ni que Jesús le dijera que el pan era para los hijos. Nada. Ella seguía confiando en que su milagro se podía producir. Así que cuando salimos de nuestros límites, cuando creemos contra todo pronóstico y cuando tenemos fe, aunque no haya resultados, Dios actúa en nuestras vidas y Dios comienza a hacer el milagro en nosotros. Amén. Y quiero finalizar con lo hermoso que ella recibió. Primero, el halago de Jesús. ¿A cuántas de vosotras os gustaría que Jesús te dijera, tu fe es grande? ¿Verdad? Cuando Jesús nos está diciendo que aunque sea como un grano de mostaza y de repente a ella le dice, tu fe es grande. Tu fe es grande porque saliste de tus límites. Tu fe es grande porque creíste contra todo pronóstico. Tu fe es grande porque aunque no veías resultados, tú creíste que eso iba a ocurrir. Así que le dice, tu fe es grande. Y luego le dice que a mí esto siempre me recuerda como a un papá, ¿verdad? Cuando tú le has pedido algo y te dice, mira, eso que me has pedido que te hacía tanta ilusión, exactamente lo que tú quieres te lo voy a dar. Eso le dijo Jesús, lo que tú me has pedido que hagas, eso se va a cumplir, eso se va a hacer. Así que dice que en ese momento mismo su hija fue sanada. Pero ella tendría que volver otra vez para ver a su hija sanada, ¿verdad? Porque no nos habla el texto de que su hija iba con ella. Pero ella ya había aceptado su milagro, había agarrado su milagro y había creído que Dios podía hacer el milagro en su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Qué elección, qué historia de fe tan bonita. Porque sabéis una cosa, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida y nosotros damos testimonio de ese milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, por eso es tan importante contar los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Lo que estamos diciendo es que lo mismo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios me sanó de una enfermedad, Dios te puede sanar a ti. Que si Dios me proveyó a mí, te puede proveer a ti. Que si Dios me dirigió, te puede dirigir a ti. Que si Dios me dio un trabajo, te lo puede dar a ti. Porque todos somos iguales delante de Dios. Así que demos gracias a Dios y creamos que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida, que nuestra historia de fe sea una historia de fiarnos de Dios, una historia de romper los límites para creer que Dios puede hacer las cosas, una historia que contra todo pronóstico dé resultados de victoria en nuestra vida. Señor, te damos gracias
Gracias, porque queremos que nuestra historia de fe sea una historia de entrega completa a ti, Señor. Que nuestro camino, que nuestra provisión, que nuestra sanidad, que nuestro recurso siempre venga de ti. Que rompamos, Señor, los límites que nos impiden acercarnos a ti para creer el milagro. Que aunque las circunstancias que hay a nuestro alrededor no parezcan lo oportuno para que se produzca el milagro, que creamos que tú lo vas a hacer. Y que, Señor, frente a todo pronóstico, nuestra fe sea una fe inquebrantable y que confíe que tú eres un Dios bueno, que has prometido y que harás. Señor, te doy gracias porque sé que en este momento hay mujeres que necesitan recibir esta palabra de fe, que en este momento tú estás levantando la fe de muchas mujeres, mujeres que están desanimadas porque no ven su milagro, mujeres que tienen miedo, mujeres que el miedo está impidiendo que puedan acceder a su milagro, mujeres que no se atreven a romper esos límites de creer que tú lo vas a hacer y que están atadas pensando que es imposible y que tienen miedo. Rompe el límite en este momento, rompe el límite en este momento. Cree que Dios está actuando frente a toda la oposición, frente a todas las circunstancias que puedas estar encontrando en tu vida. En este momento Dios rompe ataduras, Dios rompe límites, Dios rompe incredulidad y Dios hace crecer fe excepcional en ti, una fe indómita, una fe que frente a todo pronóstico negativo camina hacia adelante creyendo que su Dios va a obrar en su vida y en su corazón. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Yo estoy segura y he sentido así en mi corazón y en mi alma que Dios está tocando la fe de muchas de vosotras y que vamos a escuchar testimonios hermosos de cómo habéis roto límites, de cómo habéis creído a pesar de las circunstancias y vamos a escuchar el milagro que Dios ha hecho en vuestra vida. Que me gustaría que también me lo podáis contar a mí para que yo también pueda disfrutar de los milagros que Dios ha hecho en vuestra vida. Que Dios os bendiga mucho y que Dios haga crecer vuestra fe para que podáis vivir en el mundo sobrenatural que Dios quiere que vivamos. Amén. Que Dios os bendiga. Qué buena la palabra que Dios nos trae en este tiempo para cada una de nuestras vidas. Gracias, Reyes, por poder traer esta palabra, una palabra que llega a lo más profundo del corazón. Realmente hemos visto en todo este tiempo, estamos viendo cómo Dios va escribiendo esa historia de fe en cada una de nosotras. Y algo importante es la palabra, esa palabra que es viva y eficaz, esa palabra que cuando la declaramos va más allá de los ambientes espirituales, penetra, avanza y nos hace alcanzar cada una de las promesas de Dios. Por eso, en este tiempo, también vamos a hacer declaraciones de fe, declaraciones para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestras generaciones, para las promesas que Dios nos dio en su momento y en su momento la veremos. Así que en este tiempo, acompáñanos a declarar en fe palabras para nuestras vidas. Por la fe alcanzaremos buen testimonio. Por la fe en su palabra, lo invisible se hace visible. Cada ofrenda que hacemos con excelencia por la fe son aprobadas por Dios. Por la fe agradamos a Dios. Por la fe somos justificadas. Cuando obedecemos por fe, recibimos su bendición. Por la fe creemos y heredamos las promesas de Dios. En la prueba, por medio de la fe, obtenemos la victoria. Por la fe bendecimos a nuestras generaciones. Por la fe se rompen los decretos en contra nuestra. Por la fe dejamos el pasado porque nuestros ojos están puestos en Dios. Por la fe superamos obstáculos. Por la fe ningún arma forjada nos dañará. Por la fe conquistamos reinos, cerramos bocas de leones y apagamos fuegos. Por la fe, nuestra debilidad se convierte en fortaleza, siendo poderosas en batalla. Estamos seguras que en esta tarde Dios ha empezado a escribir una nueva historia en tu vida. Vamos a orar, ¿qué os parece
si oramos, cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias. Gracias por cada declaración de fe. Gracias porque creemos que tú harás cosas nuevas en nuestras vidas, que a partir de ahora ya no seremos mujeres decaídas, mujeres sin fe, sino que a partir de ahora, Señor, tú empiezas a escribir una nueva historia de fe en cada una de nosotros, de nosotras, de nuestras familias, de nuestros hijos. Gracias, Señor, porque a partir de ahora va a ser un tiempo diferente. Tú vas a moverte, tú vas a obrar, tú vas a hacer milagros, tú vas a hacer cosas maravillosas. Te damos las gracias, Señor, porque eres tú el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que le da sentido a cada una de nuestras vidas. Señor, gracias. Bendícenos y ayúdanos cada día. Y podemos decir como esta mujer que dijo, o este hombre que dijo, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Aún en los momentos que nos falte un poquito para creer, Señor, tú dices que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, Señor, tú aumenta nuestra fe y empieza a escribir grandes cosas. Veremos grandes maravillas, veremos cambios en nuestras vidas. Gracias por todo lo que vamos a ver a partir de ahora en nuestra historia de fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gracias por estar con nosotras en esta tarde. Nos despedimos, chicas. Chao. Chao a todas. Besitos y nos vemos.